21. Cleopatra. Todos aquellos sucesos extraños y terribles que nos acontecen deben ser bienvenidos. Sin embargo, despreciamos y no aprovechamos todas las ventajas que esos mismos sucesos podrían traernos. Cleopatra. Yo estaba entusiasmada a la vez que ansiosa por emprender mi misión. Iba a viajar al pasado para buscar y traer de regreso una de las cartas que pertenecía a la oscuridad. Apenas podía contener mi excitación, ya que yo, Mayra, iba a viajar al antiguo Egipto, al Egipto de la gran emperatriz Cleopatra. Laileb estaba conmigo. Me enseñó mucho y a la vez me hizo muchas observaciones sobre Cleopatra. Su conocimiento sobre ese tiempo de la historia era realmente increíble. Laileb me acompañó a la cámara de viajes en el tiempo. Laileb, ¿quién era el alma de Cleopatra?, pregunté. Cleopatra era la encarnación de Isis en la tierra, respondió Laileb. ¿Puedes contarme más acerca de Isis?, pregunté. Isis era una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. Fue venerada en primer lugar en Egipto y más tarde su adoración se expandió a lo largo de todo el Imperio Romano y al gran mundo greco-romano. Isis sigue siendo venerada aún hoy y existe a su vez una organización ecuménica dedicada a su adoración, respondió Laileb. ¿Qué tipo de diosa es Isis? ¿Fue realmente una diosa?, pregunté. Sí, Isis fue uno de los 22 dioses originales, contestó Laileb. ¿22 dioses?, pregunté sorprendida. Sí, Mayra, 22 dioses, respondió Laileb. ¿Podrías explicármelo?, le pedí. Ahora no es el momento, pero te lo explicaré todo cuando regreses de tu viaje, dijo Laileb. ¿Puedes contarme algo más acerca de Isis?, pregunté. Isis es venerada como la esposa y la madre ideal, y también como la patrona de la naturaleza y la magia. Tú, seguramente, vas a encontrar alguna de esas cualidades en Cleopatra. En la mitología se representa a Isis como una mujer con un tocado en forma de trono y una cruz egipcia en su mano. En fin, ¿estás lista para tu primer viaje al pasado, Mayra?, me preguntó Laileb. Sí, lo estoy, repliqué. Nos despedimos. Caminé a través de la pantalla y de pronto me encontré volando sobre Egipto. Primero volé sobre las pirámides y a continuación estaba en Alejandría. Era el año 69 antes de nuestra era y el día 20 de mayo. Sumé los números. 2 más 5 más 6 más 9 igual 22. No podía ser de otra forma. Cleopatra era un número 22, un número maestro. El número 22 está considerado como el más poderoso de todos los números. Aquellos que poseen un camino de vida número 22 tienen una gran capacidad de aplicar el conocimiento en forma práctica y pueden aplicarlo para obtener grandes éxitos. Cleopatra nació para el éxito y para ser admirada. Este es el número de un constructor maestro, y Cleopatra era una constructora maestra de amor, pasión y poder. Los pensamientos que rigen el número 22 tienen un increíble poder. Son el caso clásico de «ten cuidado con lo que deseas», y Cleopatra supo desde su más temprana edad qué era lo que ambicionaba. Quería ser la reina de Egipto, deseaba amar y ser amada. Ella estaba regida por el signo de Tauro, y un Tauro nunca abandona, aun cuando algunas veces debería hacerlo. Su obstinación no es accidental. Tauro está regido por Venus, lo que hace que los nacidos bajo el signo de Tauro sean sensuales y amantes de los lujos, y, por supuesto, les encanta que los consientan. No hay duda de que Tauro era el signo perfecto para Cleopatra. Tauro vive en el reino de las sensaciones y las emociones. Son líderes naturales desde que nacen y les desagrada que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Pueden ser vanidosos y arrogantes, pero uno de los mayores defectos del signo de Tauro es la ira. Ahora puedo ver al padre de Cleopatra, el faraón Ptolomeo XII, cerca de su madre, Cleopatra VI, quien era también a su vez la hermana del faraón Ptolomeo XII. La familia de Cleopatra había reinado en Egipto por más de 300 años antes de que ella naciera. Cleopatra era miembro de la dinastía de los Ptolomeos, una familia de origen griego-macedonio que reinó sobre Egipto después de la muerte de Alejandro Magno.
en el año 323 a.C. En el momento de su muerte, el imperio de Alejandro se extendía por más de 2 millones de millas cuadradas y era el mayor imperio conocido hasta la fecha. Alejandro Magno fundó Alejandría y allí es donde nació Cleopatra. Al morir Alejandro Magno, en el año 323 a.C., sus generales compitieron por el trono del imperio, pero finalmente ese imperio se dividió entre 5 de sus generales. El general Ptolomeo recibió Egipto, que se convirtió entonces en el reino de Ptolomeo. La unidad del imperio de Alejandro Magno había desaparecido, pero la civilización griega continuó diseminándose a lo largo de toda esta región. El general Ptolomeo I sería el primer rey o faraón de Egipto de origen griego y la reina Cleopatra VII sería la última reina de Egipto. Los Ptolomeos utilizaron solo el idioma griego durante toda su dinastía y siempre se rehusaron a hablar cualquier otro idioma. Sin embargo, Cleopatra decidió aprender la lengua de Egipto desde niña y se presentaba ante su pueblo como la reencarnación de Isis. No mentía, porque era realmente Isis encarnada en la tierra. Pude ver por primera vez a la reina Cleopatra con mis propios ojos sin que nadie me la describiera. ¿Quién era esta mujer extraordinaria de quien se seguía hablando en los tiempos actuales con tanto entusiasmo y excitación? Viajé en el tiempo para ver a Cleopatra en sus primeros años. Se encontraba colaborando con su padre, Ptolomeo XII, en el día a día de la corte faraónica. Adelanté unos años hasta llegar al 51 a.C., cuando Ptolomeo XII estaba muriendo y dejaba como herederos al trono a su hija Cleopatra, de 17 años, y a su hijo Ptolomeo XIII, de 12 años. La última voluntad y el testamento del faraón Ptolomeo XII establecían claramente que sus 2 hijos heredarían el trono al mismo tiempo. Sin embargo, su testamento también estipulaba que los 2 hermanos debían contraer matrimonio el uno con el otro. Efectivamente, el matrimonio tuvo lugar, pero el hermano de Cleopatra tenía otras intenciones. Ptolomeo XIII no deseaba mantener su parte del acuerdo. Ptolomeo quería que todo el poder fuera solo para él y, por supuesto, no deseaba compartirlo con Cleopatra. Durante los años siguientes, Egipto atravesó una gran crisis económica que provocó una tremenda hambruna en todo el país. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, la situación en Roma era muy turbulenta. Julio César había formado el primer triunvirato junto con Craso y Pompeyo. Craso murió a manos de los soldados partos durante la batalla de Carras en el año 53 a.C. La muerte de Craso minó la alianza forjada en el triunvirato y Julio César y Pompeyo se enzarzaron en una cruenta guerra civil que debilitó al poderío romano. Tras ser derrotado por César en la batalla de Farsalia, Pompeyo escapó a Alejandría en busca de refugio, pero cuando desembarcó en Alejandría, fue decapitado delante de su esposa e hijos por uno de sus antiguos oficiales, ahora al servicio del faraón Ptolomeo XIII, hermano menor y esposo de Cleopatra. César llegó a Alejandría 2 días después. Al desembarcar, Ptolomeo le presentó la cabeza cercenada de Pompeyo. Fue un cruel destino para Pompeyo. En lugar de conseguir la libertad, lo único que obtuvo fue que lo decapitaran para presentar su cabeza como obsequio a César. Sin embargo, a César este regalo no le agradó en absoluto. A pesar de todo lo ocurrido y de las batallas en las que se habían enfrentado, César seguía admirando al que fuera su amigo, aun cuando más tarde se hubiera convertido en su enemigo. César estaba enfurecido. Aunque Pompeyo era su enemigo político, era un cónsul romano y nunca debió ser asesinado. No obstante, César decidió permanecer en Alejandría y ejercer como juez de los problemas de gobierno que estaban surgiendo entre Ptolomeo XIII y su esposa y hermana Cleopatra. Es en ese preciso momento cuando Cleopatra entra en escena. Ella era sensata y a la vez encantadora. Era como el domador de un circo que ama y disfruta a la vez con la ferocidad de los animales. Ansiosa por aprovecharse de la ira de César contra Ptolomeo XIII, Cleopatra logró entrar secretamente, envuelta en una alfombra, en el palacio de César para poder encontrarse con él a solas. Es durante este primer encuentro en el que Cleopatra mostró su lado más maquiavélico y sus dotes únicas de persuasión. Le pidió ayuda a Julio César, el hombre más poderoso de Roma en aquel tiempo, para deshacerse de su hermano, y él, como si estuviese embrujado, aceptó.
A partir de ese momento, Cleopatra se convirtió en amante de César y a los 9 meses de su primer encuentro, en el año 47 a.C., dio a luz a su hijo Ptolomeo César, apodado Cesarión, que significa pequeño César. Entonces César abandonó sus planes de anexar Egipto a Roma y en cambio decidió respaldar el reclamo de Cleopatra al trono egipcio. Como resultado del apoyo de César a Cleopatra, comenzó una guerra civil entre los dos hermanos y César y Cleopatra derrotaron al ejército de Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo. Ptolomeo XIII se ahogó en el río Nilo durante la batalla. César restituyó a Cleopatra como reina de Egipto y nombró como su cogobernante al hermano menor de Cleopatra, Ptolomeo XIV. Cleopatra tenía 22 años de edad en el año 47 a.C. Los números 22 y 47. La guerra entre la luz y la oscuridad se estaba desarrollando con esos números, pero ¿sabían César y Cleopatra acerca de esos números? ¿Sabía Cleopatra que era la reencarnación de Isis? Ella decía que sí, que lo sabía, pero ¿lo sabía realmente? Algunos historiadores han definido a Cleopatra como una mujer ambiciosa que utilizaba su sexualidad y su sensualidad no solo para mantener su poder, sino también para aumentarlo. Según lo que aprendí de las explicaciones de Laileb acerca de lo que pasó en Egipto con la emperatriz Cleopatra, puedo asegurar que la realidad es mucho más complicada e intrincada de lo que en general creemos. No hay dudas de que Cleopatra utilizó a Julio César, pero Julio César, por su parte, también utilizó a Cleopatra. La situación es mucho más compleja de lo que parece, ya que nosotros apenas somos meros espectadores y no podemos entenderla por completo. Si Cleopatra era tan solo un capricho para Julio César, ¿por qué la amó hasta el momento de su muerte? ¿Por qué no la abandonó? ¿Por qué decidió llevarla a Roma para que estuviera cerca suyo? Cleopatra le dio un hijo a Julio César, Cesarión, pero a la vez admiraba y amaba a Julio César. El amor es una palabra que puede aplicarse a muchas cosas diferentes. Puede ser amor al poder o amor hacia una persona que representa el poder. Cualquier clase de amor es válida si representa un amor verdadero. Un niño ama a sus padres y ellos lo aman a él. Si el niño se aprovecha del amor de sus padres hacia él, ¿significa que el amor del niño por sus padres es menor? Cambiamos al crecer y tratamos de hacer realidad nuestros sueños en un mundo en el cual impera el cinismo, donde el cinismo es el rey y termina gobernando nuestras vidas. Hablamos de un amor sin barreras, un tipo de amor ilimitado, un amor incondicional que no pide nada a cambio. Pero olvidamos el verdadero significado de la palabra amor. No importa por qué amamos, lo importante es ser capaces de amar. Antes de comenzar este viaje, mantuve una discusión con Laileb y me ayudó a conocer y a entender la realidad en la que vivimos. El amor que la luz profesa por nosotros es condicional, condicional a todo y principalmente condicional a amar a Dios. Pero yo me pregunto, ¿por qué debemos amar a Dios? ¿Es que tenemos algún tipo de contrato con Él durante nuestras vidas? ¿No sería preferible que cuando estamos en la tierra, en lugar de concentrarnos en amar a Dios, pensáramos más en amar a la gente cercana a nosotros? ¿Qué sucede con nuestros padres o nuestros hijos? Existe una clase de amor que se define como egoísta, pero que no deja de ser amor. Sí, Cleopatra admiraba a Julio César y lo amaba verdaderamente. Mi honor no fue cedido, sino que fue conquistado, decía. También es cierto que a cambio de ese amor, Julio César le dio un imperio, pero ¿acaso eso no es amor? ¿Qué amor es más puro que ese, el de darle un imperio a tu amada? Cleopatra quería que Julio César fuera un emperador. ¿Y qué hay de malo en eso? En Roma no creían ni en emperadores ni en reyes. Julio César trataría de derrumbar esas creencias de alguna forma, pero lo único que pudo hacer fue convertirse en un dictador. Sí, el propio Senado, el propio pueblo de Roma, lo encumbró como dictador. Y ese mismo pueblo le dio el poder a Cleopatra para ser la dictadora de sus corazones. Toda Roma pudo ver la llegada triunfante de la emperatriz Cleopatra. Fue un espectáculo maravilloso, realmente extraordinario. Fue como una función de circo, como si se estuviera asistiendo a un gran espectáculo digno de los dioses. Eso era, y así se vio, como el circo de los dioses.
En el año 46 a.C., Cleopatra, Ptolomeo y Cesarión visitaron Roma. Cleopatra residía en uno de los palacios de César y la relación entre ellos era obvia para el pueblo romano, pero poco a poco se convirtió en un gran escándalo porque César estaba oficialmente casado con Calpurnia. Este es uno de los motivos por los que, poco a poco, creció en Roma la animosidad hacia Cleopatra, pero César no hizo caso a los comentarios del populacho y erigió una estatua de oro en honor de su amada. En esta estatua, Cleopatra representaba a Isis en el templo de Venus. Sin embargo, unos meses más tarde todo iba a cambiar drásticamente, ya que el 15 de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado y, como consecuencia de ello, se inició una violenta guerra civil entre la facción cesariana y la facción contraria a César, que incluía a sus asesinos. La facción contra el cesarismo era liderada por Marcos Bruto y Cayo Ligario. Cleopatra, por supuesto, se mantuvo del lado de los cesarianos. En medio de todo este torbellino, Marco Antonio, lugarteniente de César, visitaba continuamente a Cleopatra. Ella intuyó que Marco Antonio se había enamorado de ella y decidió seguirle el juego, pero más tarde se arrepintió y rectificó. Al alabar a Antonio, he despreciado a César. Marco Antonio se enamoró de Cleopatra desde el primer momento en que la vio. Marco Antonio siempre estuvo celoso de su mentor, César, pero al mismo tiempo lo felicitaba. ¿Por qué? Por su buen gusto. ¿Es de mal gusto enamorarse de la belleza? Con toda la crueldad que existe en el mundo, ¿por qué no admirar la belleza? ¿Era hermosa Cleopatra? Sí, lo era. Alguna vez se afirmó, era una mujer de belleza deslumbrante y en ese momento se encontraba en la plenitud de su juventud. Cleopatra era sumamente atractiva. Por si esto fuera poco, también poseía una voz encantadora y siempre sabía cómo agradar a otros. Era brillante para observar y escuchar al otro, pero sobre todo tenía el poder para dominar a aquellos que la rodeaban. Se podría decir que hasta un hombre saciado ya de amor y también pasada su hora, como era César, sucumbió a sus encantos y Cleopatra utilizó su belleza para reclamar el trono que creía que le correspondía. No existe ninguna duda de que Cleopatra era arrogante y desmesuradamente orgullosa en lo que respecta a su belleza. Sin embargo, no todos la elogiaban. El poeta romano Propertio la llamaba reina ramera y la vergüenza de Egipto. Más tarde, los poetas augustianos la vilipendiaron llamándola sirena extranjera. El poeta Lucas se refería repetidamente a su belleza, pero la criticaba severamente. La belleza danina trajo la ruina a Troya y lo mismo hizo Cleopatra, provocando la guerra civil romana. Ella utiliza su belleza para implorar por su caso a César, simulando afección, pero aún así sin llorar, para permanecer siempre atractiva y permitir que su belleza impura ayude a su súplica, decía Lucas. Pero, ¿qué ocurrió con Cleopatra? Como ya dije antes, en el año 44 antes de nuestra era, el león, que no era otro que Julio César, fue asesinado en una conspiración. Cleopatra, la domadora de corazones, regresó entonces a Egipto y abandonó a su rey muerto, pero su amor nunca se extinguió. En Roma se formó un nuevo triunvirato integrado por Lépido, Octavio y Marco Antonio. Lépido murió en combate y Octavio y Marco Antonio se repartieron el imperio romano. Al consumarse esta división, Marco Antonio viajó a Egipto en busca de su gran amor. Sí, en busca de Cleopatra. Ella no lo sabía con certeza, pero intuía que Marco Antonio se había enamorado perdidamente de ella. Marco Antonio marchó al oriente para encontrarse con el amor de su vida, Cleopatra. ¿Qué podría haber hecho ella? Sin duda no podía resistirse al amor de Marco Antonio y por supuesto no podía resistirse al poder que él representaba. Él le ofreció ese poder en bandeja de plata. Nuevamente el amor representaba el poder para Cleopatra. Sí, ese poder era el mismo poder que representaba el Imperio Romano y que hombres como Julio César y Marco Antonio suelen ser capaces de llevar a su máxima expresión. Lo único que hizo Cleopatra fue permanecer cerca de ellos. Cleopatra amaba a su hijo Cesarión y deseaba que fuera el futuro emperador de Roma, ya que debido a su herencia genética, esto era lo correcto, porque su padre era ni más ni menos que Julio César.
Cleopatra deseaba reivindicar ese derecho para su hijo, pero Octavio, quien más tarde se convirtió en César Augusto, no estaba dispuesto a que eso sucediera. Según la tradición egipcia, al ser Cleopatra la reina, Cesarión representaba la reencarnación de Horus, el hijo de Isis y Osiris. Los egipcios de la época comenzaron a considerar a Cleopatra y a Cesarión como seres divinos. Pero, ¿acaso la luz no nos dice que todos somos divinos? ¿Que todos hemos sido creados mediante rayos de luz divina? Entonces, ¿cuál fue el error de Cleopatra? El asesinato de Julio César en el año 44 a.C. llevó a Roma a la guerra civil y causó mucho dolor y destrucción. Durante esos tiempos tumultuosos, Marco Antonio dejó Roma para encontrarse con Cleopatra. Algunos romanos pensaron que Cleopatra pudo haber ayudado a sus enemigos, pero Marco Antonio estaba realmente enamorado de ella desde el primer momento en que la vio en Roma. En el año 42 antes de nuestra era, ambos se encontraron en la ciudad de Tarso, que actualmente es parte de Turquía. La llegada de Cleopatra fue majestuosa, fue como el arribo de una diosa y Marco Antonio quedó embelesado para siempre por esa diosa. Cleopatra recibió a Marco Antonio con un banquete extravagante, en el cual la vajilla consistía enteramente de recipientes de oro y joyas, hechos con un arte exquisito. Hasta las paredes estaban cubiertas con tapicería hecha de hilos de oro y púrpura, donde la belleza celestial de Cleopatra se exhibía nuevamente. Puedo ver a Cleopatra maquillándose y a la vez adornada profusamente con perlas alrededor de su cuello y joyas diversas entrelazadas en su cabello. Sus preciosos pechos podían vislumbrarse debajo de la tela transparente de su vestido oriental. Un observador romano señaló que, teniendo en cuenta su experiencia anterior y el efecto de su belleza sobre Julio César, esperaba tener fácilmente a Marco Antonio a sus pies. César la conoció cuando ella era una niña aún y era inexperta en romances, pero iba a encontrarse con Marco Antonio en el momento de su vida en el que las mujeres poseen la belleza más deslumbrante y a la vez una mayor y más desarrollada capacidad intelectual. Cleopatra despertó pasiones hasta ese momento desconocidas para Marco Antonio, quien se enamoró de la belleza y de su talento. Estaba fascinado con la demostración de riqueza exhibida por Cleopatra. Ella le sonrió discretamente y le dijo que todo aquello no era más que un obsequio para él. Esa misma noche su romance se consumó y Cleopatra quedó embarazada. De esa unión dio a luz a 2 gemelos. Al enterarse, Marco Antonio no pudo estar por más tiempo separado de su amor, por lo que regresó a Egipto y se casó con Cleopatra en el año 33 a.C. No obstante, el hecho de estar nuevamente juntos significó un mensaje premonitorio de mal augurio que indicaba que algo terrible iba a ocurrir. Según la ley romana, el matrimonio entre Marco Antonio y Cleopatra era ilegal. La ceremonia de unión entre ambos se celebró en Alejandría. Marco Antonio mandó construir 2 tronos de oro sobre una plataforma de plata, uno para él y otro para Cleopatra. A sus pies colocó pequeños tronos para sus hijos. Proclamó a Cleopatra como reina de Egipto, de Chipre y de Libia, junto con Cesarión, el hijo de Julio César. Los gemelos de Marco Antonio y Cleopatra llevarían una vida de reyes. A Alejandro le entregó Armenia, Media y Partos, y a Ptolomeo le dio Fenicia, Siria y Chipre. Cuando todo parecía ir viento en popa, Marco Antonio decidió regresar a Roma y se casó con la hermana de Octavio. ¿Cómo creen que reaccionó Cleopatra cuando se enteró? Puedo sentir su dolor. Una vez más estaba sola y una vez más había sido abandonada. Me di cuenta de que yo también fui madre y en muchas ocasiones debí criar sola a mi hijo. Sé lo que se siente al estar siempre lejos del esposo. Conozco la soledad de tener un marido que solo tiene el título de tal, pero no tiene el tiempo de formar parte de la familia porque sus obligaciones y su trabajo no le permiten estar con su esposa o con su familia. Mientras tanto, en Roma, las cosas no se desarrollaban de una forma positiva para Marco Antonio y su nueva esposa, Octavia. Octavio consideró que su hermana Octavia había sido maltratada por Marco Antonio y le ordenó irse a vivir a una casa separada, pero ella se negó a dejar a su marido. Sin embargo, Marco Antonio decidió volver a Egipto y aquí llegamos al momento más trágico de toda esta historia.
cuando los dos mejores militares del momento, Octavio y Marco Antonio, involucraran al pueblo romano en una guerra civil. Uno debido a la pasión por una mujer y el otro por el resentimiento hacia esa misma mujer. Octavio informó al Senado romano todo lo que estaba ocurriendo en Egipto y puso a los senadores en contra de Marco Antonio. Marco Antonio hizo lo propio y envió mensajes a Roma con acusaciones hacia Octavio. Las principales acusaciones eran que Octavio no había dividido Sicilia con él, que había retenido las naves que él le había prestado para la guerra y que justo después de la muerte de Lépido, su colega en el triunvirato, se había apropiado de armas, propiedades del gobierno y también de los impuestos recaudados. Su última acusación fue que Octavio había fraccionado casi toda Italia entre sus propios soldados y que no había dejado nada para los soldados de Marco Antonio. Octavio se enfureció y respondió que había sacado a Lépido del gobierno por su mala conducta y que el territorio que había obtenido de la guerra lo dividiría con Marco Antonio cuando éste compartiera Armenia. Además, afirmó que los soldados de Marco Antonio no tenían derecho sobre Italia, ya que estaban en posesión de Media y Partia. Una vez en Egipto, junto a su amada Cleopatra, Marco Antonio quiso reconstruir el imperio para ella. Desafió a Octavio y a Roma porque quería ser el heredero del imperio de Alejandro y tener a su lado a Cleopatra, la reencarnación de Isis. Juntos podrían revivir el imperio que una vez había tenido Alejandro. La guerra y el amor les conduciría a un brutal enfrentamiento con Octavio. Unos meses más tarde, Octavio concluyó los preparativos para entrar en combate y declaró la guerra a Cleopatra a través de un decreto privando a Marco Antonio de la autoridad que había delegado en una mujer. Los tambores de guerra se iban aproximando. Marco Antonio y Cleopatra marcharon a Éfeso. Allí llegaban los barcos de todas las regiones leales a Marco Antonio y Cleopatra para formar una armada que podría llegar a 800 naves. Cleopatra equipó 200 naves, además de proveer 20.000 talentos y provisiones suficientes para toda la armada durante la guerra. La velocidad y la extensión de los preparativos de Marco Antonio alarmó a Octavio, que temió ser forzado a entablar una batalla decisiva ese mismo verano, por lo que trató de ganar tiempo para poder reunir una armada que resultara invencible. Marco Antonio poseía 500 barcos de guerra, incluyendo numerosas galeras con 8 y 10 bancos de remeros, adornadas tan ricamente como si estuvieran destinadas a un desfile para celebrar un triunfo militar. En el otro lado de la contienda, Octavio poseía 250 galeras de guerra. Marco Antonio tenía 120.000 soldados de infantería y 12.000 caballos, en tanto que Octavio contaba con 80.000 soldados de infantería y 12.000 caballos. Marco Antonio era muy superior a Octavio en fuerza terrestre. Sin embargo, aún en desacuerdo con Cleopatra, quería ganar la guerra en el mar. Marco Antonio, loco de amor por Cleopatra, no pudo ver que sus naves estaban mal tripuladas y tenían malos remeros. En el campo contrario, Octavio tenía barcos construidos específicamente para la guerra y no para espectáculos. No eran galeras pomposas, sino barcos livianos, veloces y perfectamente tripulados. Marco Antonio desembarcó su flota cerca de Accio, y Octavio aprovechó la oportunidad brindada por su oponente y cruzó el mar Jónico, asegurándose un lugar prominente para entablar combate en Épiro. Marco Antonio se dio cuenta que sus fuerzas terrestres estaban muy lejos, pero ya era muy tarde. A la mañana siguiente, la flota de Marco Antonio se hizo a la mar para enfrentar al enemigo del otro lado del canal de Accio. Octavio, engañado por la estrategia de Marco Antonio, se retiró. Visto lo acontecido, Octavio decidió cambiar su estrategia y, como primera medida, decidió cortar el suministro de agua de su oponente, emboscando las provisiones de Marco Antonio. Durante los 3 días siguientes, el mar estaba tan revuelto que no pudieron entrar en combate, pero al 5.º día comenzó la batalla. La armada de Octavio lanzó fuego contra las naves egipcias, alcanzando a casi todas ellas. Solo 60 de ellas no resultaron dañadas. Durante la batalla, Marco Antonio comandaba las tropas desde un pequeño bote e iba continuamente de un barco a otro, alentando a sus soldados y ordenándoles que estuvieran firmes y pelearan sin tregua en sus grandes barcos como si estuvieran en tierra. Su flota avanzó hacia Octavio y éste lo vio y ordenó retirarse a su escuadrón ubicado a la derecha de la formación, con lo que forzó a la armada de Marco Antonio a salir al mar y alejarse.
La estrategia de Octavio consistía en dar continuas vueltas en círculos y con sus galeras ligeras y bien tripuladas atacar a las grandes naves de Marco Antonio, que eran lentas y muy difíciles de maniobrar. Al día siguiente las dos flotas volvieron a entrar en combate. Las naves de Marco Antonio no poseían la velocidad requerida para lograr un golpe efectivo. Octavio no cargó de frente sobre Marco Antonio, ya que quería que el enfrentamiento se asemejara a un combate en tierra, como el ataque y defensa de un lugar fortificado. Durante toda la batalla, por cada nave de Marco Antonio siempre había 3 o 4 naves de Octavio haciéndoles frente. Desde esas naves lanzaban continuamente lanzas, jabalinas, pértigas y fuego hacia las naves de Marco Antonio. Como respuesta, Marco Antonio lanzaba lluvias de proyectiles mediante catapultas desde torres de madera hacia las naves. Hacia el final del día, el resultado de la batalla seguía incierto. De pronto, los 60 barcos que le quedaban a Cleopatra zarparon y se dirigieron mar adentro hacia el Peloponeso, huyendo entre los barcos que combatían. Puedo ver a Marco Antonio completamente desorientado y estupefacto. ¿Por qué Cleopatra lo abandonaba ahora en medio de la batalla?, pensó Marco Antonio. Algo le debía haber ocurrido a Cleopatra. Olvidó que además de un hombre enamorado, él era un comandante romano, pero perdió el juicio. Se dice que el alma de un amante vive en el cuerpo del otro amante, y en este caso, el alma de Marco Antonio se hallaba sin lugar a dudas en el cuerpo de Cleopatra. Marco Antonio no lo pensó 2 veces y cuando vio partir la nave de Cleopatra, la siguió, completamente loco y enajenado. Por su amor por Cleopatra, Marco Antonio abandonó cobardemente a los combatientes que estaban entregando sus vidas por él. ¿Son tan diferentes el amor y la locura? La ciencia nos dice que las personas que experimentan el amor romántico poseen en sus cerebros un perfil bioquímico similar al de las personas con un desorden obsesivo-compulsivo. El amor se puede definir por 3 estadios: deseo, romance y apego. ¿Había deseo entre Marco Antonio y Cleopatra? Es obvio que lo había, ya que Cleopatra ejercía una especie de fascinación sobre él. Era una fascinación que la definía como mística, musa y emperatriz. ¿Había romance entre Marco Antonio y Cleopatra? Construyó un trono de oro para ella. ¿Es que eso no es romántico? Y por último, ¿había apego entre Marco Antonio y Cleopatra? Quizás no habían tenido tiempo todavía para ese estadio de su amor, ya que duró solo unos pocos años. Marco Antonio quedó atrapado en medio de un amor romántico y concentró toda su atención en el objeto de su afecto, que no era otro que Cleopatra. Un observador señaló: el amor romántico es mucho más poderoso que el impulso sexual. Marco Antonio saltó a una galera llevando consigo solo 2 hombres y siguió a Cleopatra. Ese fue el principio del fin para Marco Antonio. Cleopatra vio que Marco Antonio iba tras ella y le hizo señas para que abordara. Sin embargo, cuando llegó a bordo, Cleopatra se recluyó en su camarote. Marco Antonio se sentó en la proa del barco. El resto de la flota de Marco Antonio sufrió una tremenda derrota y abandonó el combate dejando más de 5.000 hombres muertos y 300 barcos capturados. Las tropas de Marco Antonio no podían creer que éste los hubiera abandonado en medio de la batalla y hubiera huido. Al regresar a Egipto, Cleopatra envió embajadores a Octavio para pedirle que le permitiera conservar el reino de Egipto. Marco Antonio también envió mensajeros a Octavio para rogarle que le permitiera permanecer como un ciudadano común en Egipto. Octavio no quiso escuchar ninguna propuesta de Marco Antonio, pero aseguró a Cleopatra que solo le concedería algún favor si mandaba matar a Marco Antonio o lo expulsaba de Egipto. Octavio envió a Tirso como su propio embajador a Egipto con el fin de alcanzar un acuerdo con Cleopatra. En medio de toda esta incertidumbre, Marco Antonio comenzó a sentir celos de Tirso debido a que Cleopatra le dedicaba largas audiencias. Sin embargo, debo decir que Cleopatra siempre permaneció fiel a Marco Antonio. «Tonto, ¿no ves que te hubiera podido envenenar cientos de veces si hubiera podido vivir sin ti?» La continuación de la guerra se aplazó por 1 año, pero al comienzo de la primavera, Octavio decidió viajar a Egipto para finalizar lo que había comenzado. Cuando la flota de Octavio se aproximó a Alejandría, la infantería de Marco Antonio marchó para apostarse fuera de la ciudad. Como medida de precaución, la flota de Marco Antonio se encontraba apostada mar adentro para enfrentar al enemigo en caso de que fuera necesario un combate naval.
Finalmente llegó la hora y la flota de Octavio comenzó a acercarse a Alejandría. Marco Antonio, desde su lugar de observación, vio llegar a la flota romana y pudo constatar cómo su propia flota, en lugar de combatir, se apartó del camino de la flota de Octavio. Después se rindieron, los homenajearon y finalmente se unieron a la armada de Octavio. Los romanos tienen la reputación de ser personas muy pragmáticas, por lo tanto, ¿por qué pelear por algo que ya estaba perdido? Es preferible unirse al vencedor. De esa forma, no solo continuaban con vida, sino que además podían disfrutar de alguna migaja que pudiera darles el vencedor. Marco Antonio creyó que Cleopatra lo había engañado y que había hecho un pacto secreto con Octavio. Octavio había enviado muchos emisarios para lograr un pacto, pero Cleopatra, por su amor y fidelidad hacia Marco Antonio, había rechazado a todos y cada uno de ellos. Cleopatra, temerosa de la furia de Marco Antonio, se ocultó en su propio mausoleo. Marco Antonio supo que Cleopatra estaba en el mausoleo y creyó que estaba muerta. Desesperado, quiso morir en el mausoleo, junto a Cleopatra, a fin de estar cerca de ella en sus últimos minutos en la tierra. El propio Marco Antonio se quitó la vida y cuando estaba muriendo desangrado, descubrió que Cleopatra no estaba muerta. Cuando Marco Antonio murió, ella decidió seguirlo. Tomó una serpiente venenosa de un recipiente y se dejó morder por ella. Murió instantáneamente. Sus últimas palabras fueron: «No seré derrotada». Las dos almas regresaron al mundo de la oscuridad. Ellos no sabían que allí, en ese maravilloso mundo, se encontrarían con Julio César. El mundo de la oscuridad, en realidad, no es más que el mundo donde más brilla la luz de la verdad. El punto final de la vida de Marco Antonio y de Cleopatra tuvo una maravillosa culminación romántica. Fue un final heroico como el de Romeo y Julieta, con la diferencia de que Marco Antonio y Cleopatra eran personas reales. Existieron y eran de carne y hueso, no fueron el producto de la imaginación de algún gran escritor. Mi tiempo se había acabado y gradualmente regresé al lugar de la exploración. Laileb e Isis me estaban esperando. «Bienvenida de regreso, Mayra», dijo Laileb. «Gracias, Laileb», respondí. «Permíteme presentarte a Isis», dijo Laileb. «Encantada de conocerte, Isis», respondí con timidez. «¿Qué piensas de mi vida como Cleopatra?», preguntó Isis. «Estoy segura de que no ha sido fácil ser Cleopatra», respondí. Cleopatra era Eva, pero al mismo tiempo era Isis. Marco Antonio y Julio César no eran más que una combinación de Adán, pero entre los dos juntos nunca tuvieron el coraje que tuvo Eva, respondió Isis. «¿Qué carta de tarot representa a Cleopatra?», me preguntó Laileb. «Sin duda Cleopatra representa a la emperatriz, la tercera carta del tarot. La emperatriz sostiene un águila en su mano izquierda y en la mitología egipcia el águila es el símbolo del alma y de la vida», repliqué. «Qué ironía, la vida y la muerte simultáneamente», dijo Isis. En la tercera carta del tarot, la emperatriz tiene una corona con 12 picos o también 12 estrellas que representan el comienzo de la vida terrenal y espiritual. Sería el equivalente del equilibrio de la vida entre Adán y Eva, o como una fuerza universal fortalecedora. Esta carta representa a Cleopatra, sentada, cargada con ornamentos y con aspecto real, como corresponde a una hija del cielo y de la tierra. El símbolo de Venus se encuentra en el cetro que ella sostiene, el cual remata con el globo del mundo. Como alguien lo definió, la emperatriz simboliza el estado virginal del subconsciente cósmico, quien al mismo tiempo produce actividades del mismo subconsciente. La corona significa veneración y autoridad como un matrimonio entre el cielo y la tierra, y Cleopatra fue eso y mucho más. Reinó sobre Egipto, pero también reinó en los corazones de Julio César y Marco Antonio a todo nivel, consciente e inconsciente. Marco Antonio abandonó a sus hombres en medio de la batalla más importante de su vida para finalmente perder la batalla y el corazón de la mujer por la que luchaba. Algunas personas ven en la carta número 3 que la emperatriz está embarazada, conectando feminidad y fertilidad. ¿Cuál fue el destino de los hijos de Cleopatra? Octavio mandó matar a Cesarión, pero perdonó la vida a los 3 hijos que tuvo Cleopatra con Marco Antonio. Fueron enviados a vivir con Octavia, la hermana de Octavio, que también había estado casada con Marco Antonio. La emperatriz simboliza una mitad de la polaridad perfecta,
siendo el emperador el otro lado del equilibrio. Pero en este caso sabemos que Cleopatra tuvo dos emperadores, Julio César y Marco Antonio. La carta de la emperatriz contiene el poder de construir y reconstruir en forma determinada y permanente, y esto es lo que hizo Cleopatra. Construyó un imperio y lo reconstruyó, pero se aventuró en una travesía de venganza y cavó dos tumbas. La carta de la emperatriz también simboliza la madre tierra, un nuevo comienzo. Es sensual, terrenal y generosa. Representa una ampliación de los horizontes para ambicionar una recompensa mayor a la esperada. La emperatriz es el símbolo femenino recreado por la misma Isis, hermosa y sensual. ¿Era hermosa Cleopatra? Se dijo una vez que su belleza era incomparable, acariciaba a quienes la miraban. ¿Era persuasiva Cleopatra? Se señaló que lo persuasivo de su discurso, su encanto irresistible, su presencia, su carácter y su lenguaje la asemejaban a un instrumento de muchas cuerdas listo para ser tocado. La emperatriz se encuentra rodeada por un bosque bello y frondoso, atravesado por un arroyo que muestra una profunda conexión emocional con la vida. La carta número 3 de la emperatriz en forma invertida sugiere la pérdida de poder personal por poner demasiado énfasis en las necesidades materiales o emocionales de otra persona, desdeñando las propias. ¿Jugó Cleopatra la carta de la emperatriz invertida? Lo hizo en diferentes momentos de su vida, pero ¿acaso tenía otra opción? ¿Qué es en realidad una opción? Una opción es el acto de selección o la toma de una decisión cuando se enfrentan dos o más posibilidades. ¿Tuvo realmente Cleopatra alguna opción? ¿Se puede elegir entre opciones imaginarias o reales y a continuación tomar una decisión? El comportamiento individual difiere cuando la opción a tomar no es segura o cuando no existen opciones entre las cuales elegir. Pero, ¿cuántas opciones tenía Cleopatra? ¿Julio César? ¿Ella lo eligió a él o él la eligió a ella? La mejor alternativa tiene siempre el potencial de mejorar el bienestar tanto emocional como económico de una persona. ¿Era Julio César la mejor alternativa? Por supuesto que sí. Julio César era el dictador de Roma y por lo tanto tenía el mundo a sus pies. ¿Alguna mujer podía tener otra opción mejor? Después vino Marco Antonio y aquí es donde vemos que la personalidad individual juega un papel muy importante en la forma en que nos enfrentamos a nuestras decisiones. ¿Era Marco Antonio una opción real y necesaria? Fue a Egipto solo para estar con Cleopatra, dejó todo lo que tenía solo para poder estar con ella. Abandonó a su esposa, su palacio, sus títulos, solo para estar con ella. ¿Acaso Cleopatra tenía otra opción más que aceptarlo? ¿Estaba Cleopatra realmente enamorada de Marco Antonio? Los conformistas pueden establecer estándares altos para tomar una decisión, pero al final se satisfacen con una alternativa aceptable. Por otro lado, los perfeccionistas que buscan siempre la mejor opción entre un abanico de posibilidades se sienten angustiados después de efectuar una elección, ya que se preguntan si era esa realmente la mejor opción. Por otro lado, los perfeccionistas, que buscan siempre la mejor opción entre un abanico de posibilidades, se sienten angustiados después de efectuar una elección, ya que se preguntan si esa era realmente la mejor opción. Pero ahora yo os pregunto si tuvo Cleopatra alternativas. Primero fue Julio César y finalmente Marco Antonio. Los dos se enamoraron de ella y ella no tuvo más opción que elegirlos y después dejar que la vida y los acontecimientos siguieran su curso. Según el tarot de Rider-Waite, la emperatriz es, sobre todas las cosas, fecundidad universal y el sentido del mundo, la repositora de todo lo que nutre y sostiene, y a su vez es la alimentación de los otros. Cleopatra era repositora de todo lo que nutre y sostiene. Cleopatra fue para César y Marco Antonio la germinación de una nueva vida antes de que esta misma vida estuviera lista para nacer. Sin embargo, una nueva vida, una nueva relación requiere paciencia y mucho trabajo para que pueda ser fructífera. Necesita brindar amor y atención, y esto es exactamente lo que hizo Cleopatra, porque la emperatriz es una creación de Dios y, en este caso particular, representada por Isis, uno de los 22 creadores originales. Ella creó vida y romance, pero estaba demasiado consentida como para pensar en los demás. El poderoso cetro en la carta número 3 es un símbolo de poder real a lo largo de la historia.
Pero en el caso de Cleopatra es solo un poder temporal, algo que finalmente algún día desaparecerá. La corona de 12 estrellas escenificada en la carta representa los 12 signos del zodíaco y da poder a la emperatriz para poder gobernar sobre cualquier cosa de cualquier otro signo. Es su increíble poder de seducción. La mano de Cleopatra reposa sobre su rodilla, indicándonos que todavía tiene tiempo suficiente para disfrutar de la vida y encontrar en ella los placeres que ella, la emperatriz, merecía. El escudo, representado en la carta, no es más que una metáfora para protegerse a sí misma a través de su belleza. Si alguien alguna vez fuera capaz de romper su corazón, ella buscaría evadir el dolor encontrando a otro hombre que colmara sus sueños. Y esto es exactamente lo que hizo Cleopatra. La muerte de Julio César rompió su corazón, pero trató de olvidar ese dolor y se arrojó apasionadamente a los brazos de Marco Antonio. La vida de Cleopatra fue como un cuento de hadas, pero con un final trágico. Crecer como una pequeña princesa tiene sus ventajas, pero en su caso también la llevó a su perdición. La tercera carta del tarot significa entendimiento y sensibilidad especial para los aspectos emocionales de la vida. Cuando un ser amado necesita ayuda, la función de la emperatriz es darla. No se trata de tu elección, es tu obligación. Esta carta también representa el disfrute del despilfarro, de los obsequios fastuosos, del exceso de lujo y de poseer siempre mucho más de lo necesario. También habla de dar y recibir placer, centrándose en el cuerpo y en la apreciación de la belleza. La emperatriz pide a todos los que la rodean que abracen el principio de la vida, porque ella es el epítome de la abundancia. No existe otra carta en el tarot que pueda expresar amor, belleza, arte y placer como lo hace la carta de la emperatriz. La triple corona simboliza una triple diosa, a la vez virgen, madre y escudo protector. Como virgen, la emperatriz es joven, saludable y fértil. Como madre, da a luz a la vida y la preserva. Como emperatriz, expresa el amor a través de su corazón. Finalmente, el escudo protector significa que cuando Cleopatra enfrentó situaciones difíciles, con su escudo del amor se sentía protegida y no había razón para tener miedo. El escudo en Cleopatra es una paradoja. En él coexisten la protección y el amor, porque cuando hay amor, hay protección inmediata. Pero el amor también ocasiona vulnerabilidad. La emperatriz requiere sacar a la luz el amor a todo nivel para volar libremente con la energía del águila, así como para liberar el espíritu. La emperatriz está sentada, coronada con la energía egipcia sobre la que reposa y transmite en su interior la energía de las pirámides. Cleopatra, Isis, es, en pocas palabras, la emperatriz que se ha despojado de su velo y nos deja ver su luz. Concluí. «Excelente, Mayra», señaló Isis. «Gracias, Isis». «¿Hay algo que quieras preguntarme sobre Cleopatra?», preguntó Isis. «¿A quién amo más, Cleopatra? ¿A Julio César o a Marco Antonio?», pregunté. «A Julio César, sin duda alguna», respondió Isis. «¿Por qué? Marco Antonio murió por ti», pregunté. «Yo adoraba a Julio César. Cuando murió, mi dolor fue tan terrible que apenas podía respirar, ver o vivir», replicó Isis. «¿Amaste a Marco Antonio?», pregunté. «Después de la muerte de Julio César, tuve que pensar en continuar adelante y proteger mi vida y la de Cesarión. Estaba muy malherida, recuerda que yo entonces era humana. Me pregunté, ¿qué hice mal? ¿Por qué ahora el pueblo de Roma me odia y desprecia? ¿Por qué no se preocupan por mí? Pero en esas circunstancias, se debe dejar ir a las emociones y concentrarse en la labor que está frente a ti». Mi tristeza había disminuido, pero el dolor permanecía. Yo había sido respetada por parte del pueblo romano, pero no por mi propio pueblo. Finalmente hallé el coraje para liberarme de lo que no podía cambiar. Julio César ya no estaba allí para amarme y protegerme. Pero de pronto, Marco Antonio me demostró que estaba enamorado de mí. Era fuerte y poderoso y yo simplemente acepté su amor. Representé mi papel como reina y como madre. «La muerte de Julio César me hizo más fuerte, más astuta y más resistente», respondió Isis. «Pero tú eres una diosa, tú eres una de los creadores originales», afirmé. «Cuando estamos en la tierra sobrevaloramos lo que no somos y subestimamos lo que somos. Yo era la reina de Egipto, sabía eso, pero no sabía que era una diosa.
Luego de la muerte de Julio César, mi alma atravesó una profunda transformación y comprendí que era una diosa que simplemente estaba jugando un juego. Sin embargo, descubrí el amor y este juego se tornó muy peligroso para mí. Tuve sentimientos y emociones que como diosa nunca antes había experimentado, respondió Isis. ¿Y qué hiciste entonces?, pregunté. Pedí a la oscuridad que enviara otra alma al cuerpo de Cleopatra y la oscuridad accedió a mi requerimiento. Yo entraba y salía del cuerpo de Cleopatra, pero permitía a la otra alma que continuara su juego amoroso con Marco Antonio, replicó Isis. Un cuerpo puede tener más de un alma. Isis no deseaba continuar este juego sola e inmediatamente enviamos otra alma dentro del cuerpo de Cleopatra y debo decirte que hizo un excelente trabajo, explicó Laileb. ¿Esa alma era otro dios?, pregunté. No, no lo era, pero eran la pareja perfecta para Marco Antonio, respondió Laileb. ¿Cuál es el mandamiento que traes a la oscuridad?, preguntó Isis. Creo que el mandamiento de Cleopatra debería ser: la vida no es más que un juego, respondí. ¿La vida no es más que un juego? Por favor, explícanos, pidió Isis. En cada alma existe la polaridad masculina y femenina. Es como una majestuosa combinación de luz y oscuridad. Cada acción nos muestra que está acompañada por una reacción de la luz o de la oscuridad. Cada acción nos enseña que siempre está acompañada de una inmensa reacción equivalente, pero opuesta. Esto es solo un juego y llegado el momento, Isis decidió no seguir jugando. Cleopatra fue capaz de ayudar en el juego de Julio César y él se convirtió en un dictador. Eso fue el fin de la República Romana y Marco Antonio quedó perdido y humillado en esa batalla. Con su actitud y su derrota, Marco Antonio ayudó a abrir la puerta para el juego de Octavio, de forma que éste pudo crear lo que se conoció oficialmente como el Imperio Romano y por lo tanto se convirtió en el primer emperador romano. Él ganó su juego. El amor de una mujer hizo que los dos hombres más brillantes de la época cambiaran sus ideologías por amor. Así que, ¿qué es el amor entonces? ¿Qué es la luz y qué es la oscuridad? ¿Es solo un juego? Con esta carta, Cleopatra, la emperatriz, nos mostró que toda la realidad que nos rodea no es más que un simple juego. El triángulo formado por Cleopatra, Julio César y Marco Antonio también era un juego. ¿Fue un juego de amor o fue de pasión? ¿Fue un juego de poder? Cualquiera que sea la respuesta, al final sigue siendo nada más que un juego. ¿Es tan solo un juego? Entiendo que en nuestra existencia terrenal y también aquí, en la otra vida, siempre existen dos lados o dos posiciones desde donde se pueden analizar las cosas. Existe un lado espiritual y un lado material. El amor se convierte en dolor y el mismo dolor se convierte en amor. La vida presenta altibajos constantes. Todo lo que nos rodea, no solo aquí, sino también en el mundo de los mortales, no es más que un juego. La vida no es más que un juego que nos conduce a una nueva vida, y este juego me ha traído a una nueva vida que me ha dado luz, la luz de la oscuridad, concluí.